Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Academia Odisea. Les saluda aquí el maestro desde casa, confinado como todos ustedes. Dichosos aquellos que tienen menos de 14 años porque ellos conocerán un paseo matutino. Aquí estamos un día más con un nuevo video tutorial, en este caso dedicado a mis alumnos de primero de bachillerato del Instituto de La Guancha en Tenerife, a los que les mando un fuerte y muy cordial saludo y abrazo, deseando que nos volvamos a ver muy pronto. Así que nada, vamos a dejarnos de ser tan melosos y vamos a pasar a la acción. Porque hoy toca verbos, hoy tocan los verbos temáticos, como pueden contemplar en la diapositiva de presentación. Hoy básicamente nos vamos a centrar en lo que son los morfemas flexivos del verbo y vamos a ver cómo se forma uno de los tiempos verbales con los que vamos a empezar a trabajar, que es el presente. Y les mandaré pues una actividad para que repasen todo lo que vamos a trabajar hoy. Así que nada, sin más, pasamos a la pizarra. Vamos allá. Pues nada, ya estamos aquí en la pizarra. Para empezar, los ubico, los sitúo en el método que estamos trabajando. Recuerden, para los que no son estudiantes de primero de bachillerato del IES La Guancha, decirles que estamos trabajando con un método que se denomina Acción, un proyecto en el que llevamos trabajando algunos años, un proyecto de gamificación, donde nos ponemos en la piel de un héroe de la mitología, el héroe epónimo Acción, el que va 6 veces, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Acción. El héroe Acción. Vale. Compuesto de Hex. De Hex, el número 6. Y Ion. Participio del verbo hiemi, que significa ir. ¿De acuerdo? Entonces, acción sería el que va 6 veces. Recuerden que en las aventuras de nuestro héroe, acción son 6 trabajos, al estilo de los trabajos de Hércules. Por eso es que el método de aprendizaje se divide en 6 unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, mejor dicho. ¿De acuerdo? Así que, explicado lo que había que explicar, vamos a pasar al método. Bien, lo que hoy vamos a trabajar lo pueden encontrar ustedes dentro del cuadernillo de gramática, en las páginas 61, 62, y ya luego veremos las actividades, ¿de acuerdo? Así que nada, hoy vamos a empezar con los denominados verbos temáticos. Recuerden que en la situación de aprendizaje anterior estuvimos trabajando solo con el verbo copulativo, con el verbo IMI, ¿de acuerdo?
Y en esta nueva unidad vamos a trabajar ya con otro tipo de verbos. Recuerden que básicamente los verbos los dividíamos básicamente en dos grupos, ¿vale? Los tipos de verbos. Tenemos por un lado los verbos llamados atemáticos, que son los que hemos trabajado hasta ahora. Atemáticos. Se denominan así a los verbos que entre el lexema y la desinencia, el sufijo de la desinencia, no existe ninguna vocal temática. Es el caso de los verbos en mí, ¿vale? De donde tenemos el verbo en mí, que es el que hemos trabajado, ¿vale? El verbo en mí, ¿vale? Y luego por otro... ¡Ay! Maestro, no raye la pizarra. Y luego tenemos los denominados verbos temáticos, que son los que vamos a trabajar hoy, ¿de acuerdo? Los temáticos. Y luego por otro lado tenemos los temáticos, que son aquellos que unen el lexema a la desinencia, al sufijo, a través de lo que se denomina una vocal temática. Y estos verbos se los denomina también verbos en omega, que es ese territorio inexplorado que vamos a empezar a descubrir hoy, ¿de acuerdo? Pues nada, hecha esa primera explicación general, recuerden que estamos trabajando la gramática pues a un nivel bastante elemental, ¿vale? No, lo digo, ¿y esto qué pasa aquí? Nada. Y entonces pues estamos trabajando básicamente el currículum para primero de bachillerato. Recuerden que a mí me gusta trabajar a nivel de ciclo. Me explico, y es que el griego es de 2 años y entonces me gusta distribuir los contenidos, trabajar los distintos criterios de evaluación de manera pausada a lo largo de los 2 años. Por eso a estas alturas del curso que estemos hablando todavía de los verbos temáticos pues puede resultar un poco extraño, pero está ahí en el método, y el próximo curso los que deseen continuar pues lo retomamos después de un repaso y ya verán que nos da tiempo de todo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos entonces a empezar, ¿vale? Antes de empezar a trabajar los verbos temáticos quería hacer un pequeño repasito de lo que son los morfemas flexivos del verbo. Recuerden, eso ya lo comentamos en su momento, ¿vale? Recuerden que las categorías gramaticales variables o palabras variables, ¿vale? Las dividíamos en dos grupos, ¿vale? Las categorías variables. Categorías variables eran aquellas que estaban formadas por un lexema y morfemas, ¿vale? Categorías variables. Y distinguíamos, las agrupábamos en dos tipos. Por un lado las categorías nominales, ¿vale? Y por otro lado pues las verbales, ¿no? Porque solo hay uno. Y por otro lado el verbo, ¿vale? Cada una de estas categorías tiene lo que se denomina unos morfemas flexivos que los determinan, ¿de acuerdo? Dentro de las categorías nominales pues teníamos el sustantivo, ¿no? ¿Verdad? El sustantivo, el adjetivo, el determinante, ¿vale? El pronombre, ¿vale? Y luego es el verbo, ¿no? Que es el único, ¿vale? Y luego estaban las categorías invariables, que son las que no cambian de forma, por decirlo así, ¿vale? Que estaba el adverbio, la preposición, la conjunción, etcétera, ¿vale? Bien, hoy nos vamos a situar en la órbita del verbo, ¿vale? Como categoría variable. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el verbo, al ser categoría variable, es una clase de palabra o categoría gramatical, ¿vale? Que está formada por un lexema, ¿vale? Uy, iba a escribir sin el bolígrafo, ¿vale? Está formada por un lexema, a la hora de formarlo, un lexema por un lado, que es lo que denominamos parte invariable de la palabra, ¿vale? Y que básicamente la información que nos da es de tipo léxico, es decir, su significado, lo que significa ese verbo en particular, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos los morfemas, que son los que van a determinar lo que denominamos los morfemas flexivos, ¿no? Lo que nos va a decir pues los distintos morfemas que tiene la palabra, ¿vale? Que ahora veremos cuáles son, ¿no?
Lo del número, la persona, el tiempo, el modo, la voz, que ya lo tenemos aquí en el libro, ¿vale? La imagen que tenemos aquí del libro, ¿de acuerdo? Bien, esos morfemas pues se unen al lexema para determinar pues cada verbo o lo que es dentro de este ámbito, qué tiempo tiene, qué modo, qué número, qué persona, qué... Vale, todo eso lo vamos a ir viendo poquito a poco para que ustedes lo entiendan, ¿vale? Recuerden que solo hemos hablado del verbo IMI, del presente, porque estuvimos trabajando en la situación de aprendizaje anterior solo las oraciones copulativas y solo trabajamos el presente, el verbo IMI, ¿vale? Bien, vamos entonces a recordar. Vamos a recordar cuáles son los morfemas flexivos, ¿vale? Los morfemas flexivos del verbo. Tenemos por un lado, vamos a ir subrayando, tenemos por un lado el número, tenemos la persona, tenemos el tiempo, tenemos el modo y tenemos la voz, ¿de acuerdo? Bien, muchos de estos morfemas flexivos, ¿vale? Los reconocemos a través de lo que denominamos las desinencias, ¿vale? A través de las desinencias podemos conocer la mayor parte de estos morfemas flexivos y ahora lo veremos en la pizarra, ¿de acuerdo? Bien, pero no quiero hablar todavía de las desinencias y así que vamos a ir viendo un poquito qué quiere decir eso de los morfemas flexivos. Bien, recuerden, el número simplemente pues indica eso. Si la persona que realiza la acción, estamos hablando ahora del verbo, ¿vale? No estamos hablando del número de las categorías nominales, ¿vale? Singular y plural. Estamos hablando, singular y plural también, pero del verbo. Por lo tanto, cuando hablamos del verbo, hablamos de quién realiza la acción, ¿vale? Entonces, en el caso del número, ¿vale? Pues sería, pues, quién realiza la acción, si es una persona sola, ¿vale? O si son varias, ¿de acuerdo? Ahí básicamente tendríamos número singular y número plural, ¿de acuerdo? En griego existe también el número dual, pero nosotros no lo vamos a trabajar porque no es relevante para los contenidos que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Así que básicamente como en español, singular y plural, ¿vale? Una persona realiza la acción o varias, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que es la persona propiamente dicha, ¿vale? La persona, recuerden que hay normalmente tres personas, el hablante, el oyente o aquel de quien se habla, ¿no? Normalmente llamamos a eso, al hablante la primera persona, al oyente la segunda y aquel de quien se habla la tercera persona, ¿de acuerdo? Vale. De esa manera nosotros tendríamos, ¿verdad? Si multiplicamos las personas posibles con los números, ¿vale? Pues tendríamos 2 por 3, pues serían 6, ¿vale? Tenemos 3 personas para el singular y 3 para el plural, ¿vale? Un solo hablante, yo, varios hablantes, nosotros, ¿lo ven? Un solo oyente, tú, varios oyentes, vosotros, ustedes para los canarios. Vale, vamos a poner aquí ustedes, pues nosotros usamos, lo digo por si hay gente que no sea de Canarias y oiga constantemente el ustedes, nosotros usamos este pronombre en sustitución del vosotros, ¿vale? Y luego la persona de quien se habla, ¿vale? Puede ser una, él, ella, ¿vale? O pueden ser varios, ellos, ellas, ¿de acuerdo? Vale. Luego tenemos el tiempo, ¿vale? Los tiempos verbales. Vamos a poner aquí. Vale. Bueno, el tiempo, pues obviamente hace alusión a cuándo se realiza la acción, ¿vale? Y nosotros en griego vamos a agrupar los tiempos por razones morfológicas, lo vamos a agrupar en dos grupos, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí a esta parte de la diapositiva. Por un lado, los llamados tiempos primarios y por otro lado, los denominados tiempos secundarios, ¿vale? ¿Qué son los tiempos primarios? Pues los tiempos primarios son aquellos que no indican pasado, ¿vale? Son los que no indican pasado. Es decir, estamos hablando de nociones básicas de tiempo, ¿vale? Ustedes saben que el tiempo normalmente lo solemos dividir en 3 puntos. Lo que ya pasó,
el pasado, lo que está ocurriendo, el presente y lo que ocurrirá, es decir, el futuro, ¿vale? Luego, en la conjugación verbal, pues eso lo podemos expresar de distintas maneras, ¿vale? A través del aspecto, etcétera, etcétera. Cuestiones que no vamos a entrar. Pero las nociones básicas de tiempo, que son las que vamos a trabajar en primero, son tres, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar en primero las tres nociones básicas de tiempo, ¿vale? Que son el presente, el futuro y el pasado, ¿vale? Entonces, los tiempos primarios serían aquellos que no indican pasado, es decir, el presente y el futuro, ¿vale? Vamos a trabajar el presente y el futuro imperfecto. Y luego los tiempos secundarios serían aquellos que indican pasado, ¿vale? Este curso vamos a trabajar el pretérito imperfecto y el próximo curso trabajaremos también lo que se denomina aoristo, que viene a ser algo así como un pretérito perfecto simple, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué los dividimos tiempos primarios y tiempos secundarios? Por una razón muy sencilla. Antes dije que por razones morfológicas. Es por una cuestión de las desinencias, ¿vale? Las desinencias. Si ustedes se vienen aquí, ¿vale? Verán que vamos a tener desinencias primarias y desinencias secundarias. Desinencias primarias y desinencias secundarias. Voz activa, que ahora explicaremos lo que es, y voz medio pasiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir desinencias primarias? Pues que estas desinencias, ¿vale? Cuando hablamos de desinencias hablamos de sufijos, es un sufijo, ¿vale? Que tiene, ¿vale? Los tiempos primarios, es decir, el presente y el futuro. Es decir, que este grupo de desinencias que tenemos aquí, la van a usar solo el presente y el futuro, ¿de acuerdo? En principio, a lo que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Luego esto es un poco diferente si ampliamos los tiempos. Lo digo por si hay alguien por ahí que dice, eso no es así, ya sé que no es así. Pero yo estoy hablando de lo que vamos a trabajar nosotros en bachillerato, ¿de acuerdo? Bien. Y en bachillerato, y en lo que contenidos que nosotros vamos a trabajar, desinencias primarias las vamos a usar solo con el presente y con el futuro, es decir, con los tiempos primarios, ¿vale? Y luego tendríamos por otro lado las desinencias secundarias, que son las que vamos a utilizar con los tiempos secundarios, es decir, con los que indican pasado, ¿de acuerdo? Yo no me quiero meter aquí en nociones de aspecto, de tal, el pretérito perfecto, no sé qué, perfecto. Bueno, eso no lo vamos a trabajar, por tanto no voy a complicar este vídeo. En otra ocasión subiremos un vídeo hablando de la conjugación verbal en forma, con todo, de pe a pa, ¿vale? Pero ahora en principio estamos hablando para lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tiempos primarios, desinencias primarias, tiempos secundarios, desinencias secundarias, ¿vale? Luego tendríamos el modo. ¿Vale? El modo. El modo, como la propia palabra indica, nos indica cómo se realiza una acción. ¿Vale? Aquí lo tienen a la derecha. ¿Vale? Aquí lo tienen a la derecha. ¿Vale? Modo indicativo. Pues como la propia palabra indica, pues indica una acción. Una acción sin más. Una acción real sin más. ¿Vale? Luego tenemos el modo subjuntivo, que lo utilizamos para expresar una probabilidad o exhortación, es decir, entraría dentro de la órbita de lo subjetivo, ¿no? Así que añade un carácter subjetivo, ¿vale? Al tiempo y a la noción verbal que estamos expresando, ¿vale? Y luego tendríamos el optativo, que se utiliza para expresar un deseo o una posibilidad, y luego el imperativo, que se utiliza para expresar una orden. Cállense. Vale. Modo imperativo. ¿De acuerdo? Nosotros, durante este curso y el siguiente, solo vamos a trabajar el modo indicativo. ¿Vale? Solo el modo indicativo. ¿De acuerdo? Así que no vamos a estar explicando nada relacionado pues con el resto de los modos. Así que nos vamos a centrar únicamente en el modo indicativo. ¿De acuerdo? Bien. Que viene a ser algo así como el modo, bueno, no exactamente el modo no marcado. Vale, el indicativo tiene cosas que no tiene subjuntivo. Bueno, simplemente para indicar una acción real, ya está. Vale, ya terminamos con la parte de lo que es la desinencia, ¿vale? Perdón, lo que son las voces, lo que es la voz, ¿vale? Bueno, la voz, como ustedes ya saben por el español también, pues tenemos por un lado la voz activa y por otro lado la voz medio pasiva. Aquí el griego añade una cosa con respecto al español. Nosotros tenemos la voz activa y la voz pasiva, ¿vale?
los griegos pues tienen una voz media. La verdad no es muy original el sello que le han puesto, porque efectivamente la voz media es eso, una voz intermedia entre la activa y la voz pasiva. Bueno, los griegos no, hablando de los lingüistas en general. Vale. ¿Qué indica la voz activa? Bueno, pues que el sujeto realiza la acción, es decir, la persona que relacionada con la acción verbal, pues es quien realiza esa acción, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la voz pasiva sería lo contrario, es decir, el sujeto no realiza la acción, ¿vale? ¿Qué sería la voz medio? La voz media, pues la voz media, como está en medio, pues el sujeto realiza la acción, ¿vale? El sujeto realiza la acción, tenemos aquí el verbo, tenemos aquí el sujeto, ¿vale? Imagínense, sujeto y verbo. Pues el sujeto realiza la acción, pero al mismo tiempo la acción del verbo repercute sobre el sujeto, ¿vale? Eso es lo que sería la voz media, ¿vale? Lo más parecido en español sería el uso reflexivo, ¿no? De algunos verbos, ¿no? La reflexibilidad, voy a llamarla así, ¿vale? Siempre ponemos el mismo ejemplo de lavarse las manos, ¿no? Cuando uno se lava las manos, cuando lava, realiza la acción del verbo y al lavarse, pues recibes la acción, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues la voz media sería algo así como un uso reflexivo del verbo. Por simplificarlo, aquí no estamos en plan gramáticos de la lengua, sino para que ustedes lo entiendan más o menos, ¿de acuerdo? Bien, pues esos serían entonces los distintos morfemas flexivos que tiene el verbo, más o menos explicados. Si tienen alguna duda me la consultan, que no hay problema ninguno, que estoy abierto a las 24 horas, ¿vale? Yo no, el bufete de... Bueno, una broma, ¿vale? Bien, vamos entonces a ver eso de los morfemas flexivos. Cuando me aparece a mí un verbo, eso cómo lo puedo yo reconocer, ¿vale? Bueno, vamos entonces aquí. Bueno, aquí tenemos lo que les acabo de decir. Tenemos la definición de lo que es un verbo temático, ¿vale? Se denominan verbos temáticos aquellos que unen el lexema a la desinencia a través de una vocal temática. Lo dijimos antes, ¿vale? Esa vocal temática puede ser una omicron o puede ser una épsilon. A estos verbos también se los denomina verbos en omega, ¿de acuerdo? Bien, por razones de funcionamiento, de funcionalidad, pragmatismo, como quieran, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar las desinencias, tanto las primarias como las secundarias de voz activa, voz media, ¿vale? Las vamos a utilizar no puramente, por decirlo así, sino que vamos a estudiar las desinencias unidas a la vocal temática, ¿vale? En algunas desinencias se observa fácilmente la vocal temática, en otras no se observa tan fácil. Por ejemplo, aquí en la omega, bueno, aquí tenemos la vocal larga, ¿no? La O, la omega, la O larga. Y hay algunas desinencias, vamos a ampliar esto un poquito, donde no se ve tan claro. Aquí, por ejemplo, en la desinencia de primera persona del plural, sí se ve la O, aquí se ve la épsilon, ¿vale? Pero las otras está ahí como un poquito mezclada, ¿verdad? La norma griega dice que la omicron va con las consonantes nasales, la mi es una nasal, aquí tenemos la ni, que es una nasal también, ¿vale? Aquí se vuelve a repetir, y que la épsilon se utiliza con esa vocal temática épsilon se utiliza con las desinencias que no son nasales, ¿vale? La tau aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues nosotros no nos vamos a meter en ese rollo porque no nos interesa tanto la parte teórica como la parte práctica, es decir, reconocer, ¿vale? Reconocer las desinencias es lo que nos interesa. Entonces, por eso, yo lo que he hecho, un poco así la trampa, es llamar desinencia a lo que sería la vocal temática junto con la desinencia propiamente dicha, ¿vale? Lo aclaro para los puristas que puedan entrar en el vídeo
y que esto es simplemente un recurso didáctico. Si los que están delante de esta diapositiva hay maestros, yo creo que lo pueden comprender perfectamente. Es simplemente una metodología didáctica, una forma de enseñar las cosas, ¿de acuerdo? Bien, pues estas serían entonces las desinencias, como les digo, ¿vale? Tenemos por un lado las desinencias de voz activa, primarias y secundarias. Recuerden, las primarias para el presente y el futuro, que no indica pasado, las secundarias para los tiempos de pasado, ¿de acuerdo? En el caso de la voz medio pasiva, pues exactamente igual, ¿vale? Bien. Vamos a pasar entonces ahora a explicar un poquito lo de las desinencias, ¿vale? Es decir, cómo identificar, ¿vale? En una desinencia los distintos morfemas flexivos, ¿vale? Yo les voy a explicar un poquito para qué sirve. Para empezar, decirles que la desinencia, ¿vale? Que la desinencia, tengo que coger el bolígrafo, lápiz, no sé por qué no me deja, porque está la imagen aquí, ahora, ¿vale? Vamos a cambiarla de color, vamos a ponerlo en azulito, ¿sí? Vale. Bueno, decirles que la desinencia, para empezar, es un sufijo, ¿vale? La desinencia es un sufijo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va colocada, ¿vale? La desinencia va colocada después del lexema, en principio, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos el lexema, ¿vale? Ahora lo veremos con un ejemplo, y luego el sufijo va después, ¿vale? ¿Vale? Ese morfema que va colocado después del lexema. Y recuerden que el que va colocado antes es el prefijo, ¿vale? El prefijo, el morfema que va colocado antes. Les digo porque aquí tienen sufijo, aquí tienen prefijo y aquí tienen infijo o interfijo. El interfijo es un morfema que va colocado normalmente entre el lexema y el sufijo, ¿vale? Ahí iría el infijo o interfijo, ¿vale? Por regla general, ¿vale? Puede haber otros infijos antes del lexema, etcétera. Pero al nivel que nosotros los vamos a trabajar, los infijos que nos van a salir a nosotros, ¿vale? Están entre el lexema y el sufijo, ¿vale? ¿De acuerdo? Infijo o interfijo, es lo mismo, ¿vale? Bueno, lo digo para que se entienda el cuadro, ¿de acuerdo? Vale, pues he explicado lo que es un sufijo, lo que es un prefijo y lo que es un infijo, ¿vale? Pues vamos a ver qué nos dice este cuadrito, ¿vale? Bien, como hemos dicho, los morfemas flexivos son, que tiene el verbo, son, vamos a bajar un poquito la punta, la persona, ya dijimos lo que es, el número, el tiempo, el modo y la voz, ¿vale? 4 de los 5 morfemas flexivos se expresan a través de la desinencia, ¿vale? A través de la desinencia expresamos la persona, ¿vale? Ahora lo veremos en el cuadro de las desinencias arriba, ¿vale? Se expresa el número, se expresa la voz y en cierta manera también el tiempo, en el sentido de que hemos dicho de que hay tiempos primarios y hay tiempos secundarios. Por lo tanto, si le sale una desinencia primaria en un verbo, eso quiere decir que no puede ser sino presente o futuro. Y si la secundaria que le sale en el verbo que estamos analizando en un texto es una desinencia secundaria, ese verbo solo puede expresar pasado. Recuerden que nosotros vamos a trabajar el pretérito imperfecto, ¿vale? Estos son maneras, trucos que luego nosotros vamos a utilizar para identificar los verbos, ¿vale? ¿A qué tiempo son? ¿Vale? Por lo tanto, la desinencia en cierta manera también indica tiempo, ¿vale? Primario, presente, futuro, secundario, pasado. Pero claro, aquí tenemos una cosita. Aquí nos ocurre una cosa. Y es que las mismas desinencias sirven para presente y futuro, ¿verdad? Vale, pues entonces el griego lo que hace es diferenciar el presente y el futuro a través de lo que se llama un morfema temporal, que es ese infijo que les acabo de decir, ¿vale? Entonces, la única diferencia que hay entre un presente y un futuro es un infijo, ¿vale? Es decir, un morfema que va colocado entre el lexema y el sufijo, y que ya veremos más adelante en la siguiente lección, que en el caso del futuro, ¿vale? ¿Vale? En el caso del futuro se trata de una sigma, ¿vale? ¿De acuerdo?
Si el presente sería el tiempo no marcado dentro de los tiempos primarios y el futuro sería el tiempo marcado a través de una sigma, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego tenemos también, hemos dicho con respecto al modo, ¿vale? Que es lo único que nos faltaría por ver qué relación tiene en este negocio que estamos explicando de los morfemas flexivos, ¿vale? Recuerden que a nivel de primero y segundo bachillerato solo vamos a trabajar el modo indicativo. Por lo tanto, el modo solo lo vamos a ver reflejado en una cuestión. Y es en los tiempos secundarios, lo que vamos a llamar es el morfema modal. Ese morfema modal es un prefijo que se denomina aumento, ¿vale? Y es un prefijo que solo tiene el modo indicativo, ¿de acuerdo? Y que ya veremos en su momento en qué se trata. Y lo tenemos aquí pegadito a secundario con una raya, porque ese morfema modal solo lo tienen los tiempos secundarios, es decir, el pasado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería un poquito el resumen de cómo nos vamos a encontrar los distintos morfemas flexivos prácticamente, ¿no? En un texto, en un verbo. ¿De acuerdo? Es decir, repito, la desinencia nos va a mostrar la persona, el número, la voz y el tiempo, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de primario y secundario y la diferencia entre presente y futuro. Y luego el modo solo lo vamos a ver en los tiempos secundarios a través de ese prefijo que se llama aumento y que en su momento cuando estudiemos el pretérito imperfecto, ¿vale? El pretérito imperfecto, pues ya lo veremos, ¿vale? Ahora no nos interesa, ¿de acuerdo? Pero este sería el esquema general, fíjense ustedes, del verbo que vamos a estudiar en este curso y el próximo. Porque aquí, a donde pone pretérito imperfecto, solo vamos a añadir aoristo, que es otra forma de pasado, ¿vale? Luego, obviamente, también estaremos trabajando las formas no verbales, las formas no personales del verbo, que son el infinitivo y el participio, pero eso ya es el próximo curso. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a la parte práctica, como decíamos ahora. Y la hoja anterior. Ay, madre, se me abrió esto. Bien, explicado los morfemas flexivos, ¿vale? Recuerden que aquí tenemos las desinencias, ¿vale? Las desinencias. Fíjense lo que dijimos antes. Bueno, vamos a ir al cuadrito rojo que está más clarito, está más desarrollado. Vamos a ir al cuadrito rojo. Fíjense lo que dijimos de las desinencias, ¿vale? Las desinencias nos indican la voz. Tenemos, por un lado, la voz activa y por otro lado, la voz medio pasiva, ¿vale? Es decir, estas desinencias que están aquí, estas y estas, solo pueden indicar voz activa. Y estas que están aquí, solo pueden indicar voz media. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero además nos van a indicar el tiempo. ¿Por qué? Porque estas de aquí de la izquierda son primarias, es decir, solo la van a usar presente y futuro. Y estas de la derecha son secundarias, ¿vale? Solo nos van a expresar pasado, es decir, el pretérito imperfecto, ¿de acuerdo? Aparte de eso, tienen número y tienen persona, ¿vale? Aquí tenemos las tres primeras, egos y autos, ¿vale? Que son singular, y gemeis, gimeis, autoi, que son plural, ¿vale? Por lo tanto, la desinencia me está indicando también la persona y el número, ¿vale? En el caso de la persona y el número, pues mezclado, ¿vale? Mezclado, ¿vale? ¿Vale? Y en el caso de la voz medio pasiva, exactamente igual. Por un lado el singular y por otro lado el plural. Es decir, las desinencias nos muestran todo eso, ¿vale? Bueno, vamos entonces a verlo de manera práctica con el primer tiempo verbal, que sería el presente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir entonces aquí a donde está el presente. Nos vamos a la página 62, ¿vale? Bien, aquí en la página 62 volvemos sobre lo que dijimos antes. Recuerden, a la hora de conjugar un verbo, como categoría variable que es, hay que distinguir por un lado el lexema, ¿vale? Y por otro lado, los morfemas que pueda llevar, ¿de acuerdo?
ampliar esto un poquito. Vale. Por un lado el lexema y por otro lado el morfema. Vale, los morfemas que pueda llevar. Bueno, yo pongo morfemas aquí, pero puede ir por detrás, puede ir en medio, ¿vale? Pues nada. En este caso hago este esquema porque es el que vamos a utilizar para formar el presente, que es el primer tiempo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vale. Bien, tenemos aquí cómo formar un tiempo verbal, ¿vale? Es lo que nosotros denominamos el enunciado. Recuerden que a los verbos temáticos los llamamos también verbos en omega, ¿vale? Los llamamos también verbos en omega. ¿Por qué los llamamos verbos en omega? Porque el enunciado del verbo, si nosotros buscamos un verbo temático en un diccionario o en un vocabulario, siempre van a ver que ese verbo pues termina en omega, ¿vale? Verbo pauo, aquí tienen ejemplos, ¿no? Verbo pauo, verbo lío, verbo lego, verbo ejo, son verbos temáticos o verbos en omega. Entonces lo que tenemos que tener claro es que esos verbos se llaman así porque el lexema, ¿vale? Nos va a servir porque el lexema, si nosotros le quitamos esa omega, ese es el lexema. ¿Lo ven? Si yo le quito la omega aquí, se la borro, me queda lo que es el lexema. Y a partir de ese lexema, ¿vale? Voy a formar yo todos los tiempos verbales. ¿De acuerdo? Todos. Sea el tiempo que sea el modo, sea lo que sea, voy a utilizar siempre el mismo lexema o raíz. ¿De acuerdo? Añadiéndole, ¿vale? Las desinencias, lo que vimos antes, ¿vale? Las desinencias que lleve, los infijos, los prefijos, lo que lleve. ¿De acuerdo? Pero siempre va a haber una parte, que es el lexema, que eso no se toca para nada, ¿vale? Sea lo que sea, eso no se toca para nada, ¿de acuerdo? Bien, yo les pongo aquí debajo que también hay un tipo de verbos, ¿vale? Que solo se forman en voz media, ¿vale? Tipo ergomai, ¿vale? Tipo alzanomai, tipo gegeomai, skeptomai, ¿vale? Que solo aparecen en voz media, ¿vale? Y que para distinguir el lexema, pues le quitamos lo mismo, ¿no? Es decir, la desinencia de primera persona en singular. Si aquí era omega, aquí arriba es omai, ¿vale? Pues le quitamos omai, que es la desinencia media correspondiente, ¿verdad? ¿No? Vamos aquí arriba, a ver dónde teníamos las desinencias. ¿Lo ven aquí? Aquí tienen la activa, omega, y aquí abajo tiene la media, omai, ¿vale? Es lo mismo. Hay verbos que solo se conjugan en voz medio pasiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces tenemos que tener clarito eso siempre, ¿vale? El lexema, primero que nada, ¿de acuerdo? Y luego a eso, como les digo, pues se le añaden las desinencias, los morfemas temporales, los prefijos como el aumento, que explicamos antes lo que era, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. Vamos entonces a la parte práctica y ya terminamos con las actividades. Lo que sería, iba a ponerlo aquí a la derecha, pero voy a ampliar esto y lo vamos a formar aquí mismo. Vale, el presente indicativo. ¿Cómo se formaría el presente indicativo? Muy sencillito, ¿vale? Muy sencillito. Se formaría con el lexema, ¿vale? Seguido de... Si es presente, ¿qué desinencias llevará? ¿Las primarias o las secundarias? Que ya lo explicamos. Pues las primarias, ¿vale? Pues las desinencias primarias. ¿De acuerdo? Ya está. Ya está. No hace falta más. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué verbo estamos hablando. En este caso vamos a utilizar pauo. Quitarle la omega, que hemos dicho, para hallarle el lexema. ¿Vale? Y a ese lexema, ¿vale? Le añado la desinencia que corresponda. Vale, sencillito, ¿lo ves? Mira, vamos a hacerlo así como muy matemático. Vale. Vamos a poner la parte invariable de la ecuación. Pau, pau, pau. Vale. Y luego aquí le pongo las desinencias primarias, que yo se las he puesto aquí al ladito también. ¿Lo ven? Mira. Las puse aquí al ladito para que cuando tengan que hacer la actividad lo tengan cerquita, ¿vale? Vale. Pues lo que hago es copiar esto aquí, aquí, ¿vale? Y tendríamos las desinencias primarias. Y en el caso de la voz media, exactamente igual. Pau, pau, ¿vale? Etcétera. Y
estas desinencias, ¿vale? Estas van aquí y estas van aquí. ¿De acuerdo? Y de esa manera formaríamos el presente de indicativo, de la voz activa y de la voz media. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, ya les digo, esto no tiene ciencia ninguna. ¿De acuerdo? Así que nada, vámonos a las actividades y con eso terminamos el vídeo de hoy. ¿Vale? Bien, ¿qué actividades me van a hacer? Vale, yo les mandaré de todas maneras también un correo, les habrá llegado si ya están viendo esto, obviamente. Vale, vamos a hacer las actividades, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver lo que nos dice. Dice, indica la persona, el número y la voz de las siguientes formas verbales y si es un tiempo primario o secundario. Persona, número, voz y si es un tiempo primario y secundario. Estos morfemas flexivos que utilizábamos para saber lo que era cada cosa. ¿Qué parte de la palabra? ¿Qué parte de la palabra utilizábamos? Creo que está claro, ¿no? Pues ya lo explicamos. Si no, repasen. Vale. Pues vienen a ver cómo lo sabíamos, ¿vale? Y me contestan pues poniendo lo que es cada cosa, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Ustedes llegan aquí, cogen Ehusin. Yo me gusta utilizar el rojo porque me encanta, es mi color favorito, ¿vale? Por eso lo uso mucho. Hay mucha gente por ahí, muchos pedagogos que dicen que el rojo, que no hay que usar el rojo para corregir. Pues a mí me gusta el rojo. ¿Qué quieres que te diga? Pues me gusta el rojo. ¿De acuerdo? Vale, yo tengo aquí este verbo, ¿vale? Si yo lo descompongo, ¿vale? Si yo lo descompongo, tengo, por un lado, el lexema, ¿vale? Y por otro lado, el sufijo o la desinencia, usin. Mírenlo arriba donde están las desinencias, ¿vale? Entonces, ¿con qué parte de estas dos de la palabra voy a saber cuál es la persona, el número, la voz y si es un tiempo primario o secundario? ¿Con cuál parte de eso? ¿Con el lexema? ¿Con la desinencia? Ustedes verán, ¿vale? Bueno. Bien, pues me hacen entonces como les digo, el ejercicio 3 y luego, de aquí arriba, es que salió aquí el 4 porque está mal ubicado, ¿vale? Me hacen el 3, me ponen cada palabrita como es using aquí y me dicen, primera persona del singular de la voz activa tiempo primario. ¿Vale? O tercera persona del plural de la voz media tiempo secundario. ¿Vale? Eso es lo que me tienen que poner. ¿Vale? Y luego en el ejercicio 4 es simplemente conjugar. ¿Vale? Tienen aquí, dice conjuga el presente de indicativo activo y medio pasivo de, ¿vale? Lío, lego, ejo y ergomai, aiztanomai y skeptomai. ¿Vale? Fíjense, estas tres formas me las conjugan en voz activa, obviamente, porque están en forma activa, ¿vale? Y estas tres que tienen aquí en voz medio pasiva, ¿de acuerdo? Porque es por la forma, por la terminación, ¿vale? Omai, omai, estas en voz media, estas en omega, 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 pues en voz activa, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, cualquier duda, pues me la hacen llegar, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Espero que vaya todo bien. Y ya saben, cualquier duda me la comunican. Ya van pasando los días, cada vez queda menos para terminar este confinamiento, por lo menos para ir saliendo poquito a poco. Ya pueden, con la broma que hicimos al principio del vídeo, ya los menores de 14 ya pueden salir, no es el caso de ustedes, así que aguántense, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo para todos y recuerden, quédate en el chozo. Hasta la próxima. And let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts.